Hola, muy buenas con todos. Para tener respaldos de seguridad del sistema, se ha colocado un botón para almacenar el archivo en la nube de Google Drive. La manera más simple, eficaz y rápida de hacerlo es a través de la sincronización de una carpeta en la PC. Por lo tanto, nos vamos a ir a descargar Google Drive. Colocamos en nuestro buscador y en la primera búsqueda le damos a clic. En personal le damos a descargar, aceptar y descargar. Una vez descargado el archivo, lo ejecutamos e instalamos. Una vez instalado el archivo, procedemos a hacer lo siguiente. Cerramos y ahora ya en el escritorio aparecen estos tres archivos, podemos eliminarlos y nos aparece este cuadro de diálogo. Ponemos empezar. Acá debemos colocar nuestra cuenta. La colocamos, le damos a siguiente, colocamos nuestra contraseña de Google, iniciamos sesión. En el segundo paso le damos a entendido. Acá aparecen las carpetas con las que se sincronizarán en Google Drive. Le damos siguiente, entendido. Acá le dejamos tal como está y empezar. Bien, en el escritorio nos aparece un acceso directo a la carpeta de Google Drive por defecto. La podemos eliminar. Como ven, se está sincronizando también las carpetas del escritorio. Y si no deseamos que se sincronicen tales carpetas, podemos irnos a estos tres botones de acá. Le damos a preferencias y desactivamos todas las carpetas para no sincronizar ninguna de ellas. Colocamos aceptar, continuar. Ahora podemos dirigirnos a este símbolo, le damos abrir ubicación de la carpeta de Google Drive y dentro de la carpeta podemos asignar una nueva. En este caso llamemos ejemplo a esta nueva carpeta, esperamos que se sincronice y una vez sincronizada podemos establecer la ubicación del archivo con clic derecho, propiedades. Esta ruta la copiamos y nos vamos a nuestro sistema. Acá nos vamos a rangos, recorremos hacia la derecha y donde dice ruta de carpeta Google Drive, la pegamos. Bien, si nosotros le damos a guardar en Google Drive, pues se almacenará el archivo en la ruta elegida, como podemos observar acá, la cual se está sincronizando con ese nombre. Bien, si deseamos almacenar nuestros archivos en otra nube, también podemos hacerlo. Por ejemplo, en este caso con OneDrive. Tenemos nuestra carpeta, vemos la ruta de la misma, la copiamos, vamos a nuestro sistema, pegamos. Como el código se encuentra abierto, se pueden cambiar estos nombres tranquilamente. Bien, aceptamos. Nos vamos a nuestra carpeta de OneDrive. Vemos para atrás y se almacenó en este directorio. Podemos pasarla a la carpeta del ejemplo y listo. Volvemos a nuestro sistema y con las copias de seguridad almacenadas podemos salvar nuestro proyecto y nos vemos en el siguiente.